Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en una guía legendaria con todos los detalles, porque ya están por escrito para que los repasemos, del nuevo abismo que estará vigente en aproximadamente una semana y media, nada más. El tiempo pasa volando siempre y antes de lo que esperáis ya estaremos con este nuevo abismo y por supuesto cuando lo tengamos in-game estaremos viéndolo, repasándolo, desentrañando todos los secretos y obviamente trayendo nuevas guías, y además está bien delimitado los equipos, elementos, condiciones, tácticas que se pueden usar. Pero hoy, como digo, a modo de preparación, tenemos todos los detalles por escrito de este nuevo abismo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Os adelanto que al final del vídeo hay una mala noticia, pero muchos ya sabréis a qué me refiero porque lo he puesto por redes. Pero el vídeo principalmente, hoy vamos a repasar el nuevo abismo, el teatro imaginario, aunque aquí le ponen teatro fantasía, pero creo que teatro imaginario es la traducción al inglés, pero bueno. Y lo bueno es que en el vídeo vais a ver acompañado lo que voy a explicar por escrito, que está aquí en la web de Genshin, además con imágenes del livestream donde prácticamente detallan lo mismo. Así que va a ser un vídeo súper completo e interactivo y gracias a los editores por el gran trabajo que hacen. Pues bien, el resumen es que para poder jugar al teatro imaginario o al teatro este de fantasía o tal, dice que debes tener AR35. Estoy bastante seguro de que el abismo normal, que este es un segundo abismo, el abismo normal tiene un requisito similar, o sea que no hay ningún problema por esto. Lo primero que nos explica es que cada ciclo, ahora adelanto porque los ciclos tienen un mes de reset, aquí ya empieza, bueno, ya sabéis a qué me refiero y qué ha pasado con el abismo antiguo, pero lo dejaré para el final. Cada ciclo tiene un mes de reset y, como dice aquí, cada ciclo contará con 3 elementos específicos. El primer ciclo, es decir, el que arrancará en la 4.7, es Piro, Electro y Anemo. Voy a delimitar algo aquí muy fácil y es que obviamente nos va a hacer jugar equipos de sobrecargas, monoanemos con Bennett que suelen llevar pues eso, un Piro y 3 anemos normalmente, equipos de Xiao y todo lo demás, y equipos luego que puedes combinar estos 3 elementos con una serie de invitados que suelen ser solo 4 personajes y normalmente son personajes que están en el banner o te quieren vender, que puedes usar tanto los tuyos como los de amigos, que ahora entramos en esto, para generar más reacciones. Spoiler: cuando entremos en la parte de los invitados nos van a decir que podemos usar 4 personajes y los elementos de estos 4 personajes son: el único hidro es Seaweed, así que si tenéis un amigo que saque a Seaweed no la sacáis, pues quizá podéis jugar algún otro equipo distinto de vaporizados o lo que sea. Spoiler, Seaweed no es muy útil, la verdad. Luego, Baizu y Alhaitham, que son 2 dendros, aquí sí vais a poder jugar equipos de Spritz. Y si tenéis a Seaweed con Alhaitham vais a poder jugar algún equipo de Hyperbloom y vais a poder jugar a Grizzly, con lo que algún equipo de retiros inversos de Grizzly vais a poder jugar también. Pero, como podéis comprobar nada más empezar, el meta de este nuevo abismo está muy definido. Es mucho más específico que el abismo actual. ¿Para qué? Para venderte más personajes por un lado y también para aumentar la dificultad. Recordemos que se está hablando mucho que en Natlan habrá un aumento significativo de dificultad y esto es otro endgame en el cual nos van a sumar más dificultad. No es algo bueno, no es algo malo, es parte del ciclo y desarrollo normal de un juego, que cuanto más fuertes son las unidades, más también va a ser la dificultad del juego adaptándose a la corriente normal, básicamente. Dice: los personajes que cumplen los requisitos de nivel y tipo elemental podrán ser seleccionados. En los tipos elementales son los que os he dicho y el requisito de nivel simplemente hay el ponerlo en fácil, normal y difícil, y según lo pongas fácil, normal o difícil habrá un mínimo de nivel que te va a decir en nivel difícil que tienen que ser nivel 70 los personajes para poder entrar. Si no tienes un personaje subido al 70 mínimo no podrás entrar con ese personaje. Aunque te dan luego personajes de prueba que están mal construidos, sí están mal construidos, ya se ha visto y es una construcción pésima, pero tienes personajes de prueba. Dice: fase de preparación, seleccionas personajes. Fase de desafío, son múltiples rondas. Es como el abismo, son rondas donde tienes que hacer objetivos. Lo que pasa que en vez de ser solo objetivos de tiempo, también son objetivos de haz ciertas reacciones de torbellino, haz ciertas reacciones de sobrecarga y todo este tipo de cosas. Y luego fase de resultados, obtén recompensas. Es decir, como el abismo normal. Seleccionas personajes, entras y luego recoges recompensas. Dice: personajes inaugurales. Estos son los personajes tanto que te darán a elegir estos personajes de prueba, que ya digo, spoiler, están mal construidos,
como que vas a poder usar tus mismos personajes, que son los mismos que te van a dar de prueba y que van a ser los personajes principales de cada abismo. Es decir, vas a poder usar casi 20 personajes por abismo, pero habrá un conjunto, en este caso son 6 en el primer abismo. ¿Qué diferencia tienen estos personajes? Número 1, que son los principales. Número 2, que tienen un bufo. En este caso, el bufo del primer ciclo va a ser 20% de vida, 20% de ataque, 20% de defensa. Es decir, son más tanques y pegan más. Y si en el caso de Neuvillette, por ejemplo, que no se va a poder usar porque no puedes usar hidro, pero para que me entendáis va con vida, o en el caso de meter a Dehya, pues Dehya aprovecha ambos multiplicadores de ataque y vida, o en el caso de Neuvillette, que ahora mismo no se podría meter, simplemente es un ejemplo, solo aprovecharía el bufo de defensa y de vida más no el de ataque, para que me entendáis. En este caso y primer abismo, prepararos porque esto ya es algo definitivo para el abismo que entrará dentro de una semana. Vamos a poder jugar Arlequino, Clorinde que entrará en el banner, Cookie y Zoma, aunque adelanto, Cookie solo será viable si vais a jugar Spritz y todo esto. Si vais triple maestría nivel 90 para las sobrecargas tampoco está mal, pero como veis aquí arriba está el 80. Y luego también podemos usar a Scaramouche y Faruzan, básicamente como expliqué antes un monoanemo. Si tenéis Xianyun y algún compañero o amigo os deja un Xiao, recordemos que podemos elegir un personaje de algún amigo. También puedes jugar un monoanemo de Scaramouche, un monoanemo de Xiao y cosas así que van a estar entretenidas. Y como veis, abajo pone My Characters y arriba pone Trial Character, es decir, personajes de prueba que te da el juego preconfigurados. Spoiler, están mal. Y estos. Resumen de por qué están mal los personajes, que me preguntaréis. ¿Por qué está mal, Bill? Todo está mal. A ver, es que Hoyoverse parece que hace cosas aposta mal, pero el único personaje que yo elegiría aquí prácticamente sería Faruzan. ¿Por qué? Número 1, porque los personajes que son carries, como Scaramouche, como Clorinde y como Arlequino, ya nos han mostrado en el livestream que número 1 están en la 80 sin ascender, con lo cual el ataque es súper importante para los tres concretamente, y ese ascender de ataque, sobre todo por el multiplicador de Arlequino, el mismo bufo multiplicador de ataque de Clorinde, y quizá no tan importante para Scaramouche, llevas un Bennett, te perjudican mucho, pero al no estar ascendidos, además, Clorinde gana probabilidad, Arlequino gana daño, Scaramouche gana probabilidad. Y no solo eso, sino que el arma también te pone un arma al 80 sin ascender, con lo cual pierdes el ataque base del arma, pierdes el substat del arma al no ascenderse al 90. También, aparte de todo esto, te ponen artefactos que sí están bien, te ponen a Scaramouche con pabellón y a Arlequino con su set de daño infligido a cambio de pacto vital. Pero te ponen piezas nivel 20 que también tienen malos substat. Obviamente no van a ser nunca tan buenos, aunque tengas substat malos que dirás, pero mis artefactos son pochos. Los que tú tengas serán mejores que los que te ponga Hoyoverse. Con lo cual, estos personajes tienen muy mal desempeño. En el caso de Zoma o en el caso de Cookie, algo parecido. Si vas a jugar a sobrecargas, que es lo que te está planteando esto, Zoma a lo mejor 80 con Scaramouche, no hay ningún problema, pero Zoma o Cookie para sobrecargas, para hacer las sobrecargas parecido al Crepitar o al Hyperloom. Tienen en cuenta su maestría y su nivel de personaje. Con lo cual, al estar en el 80, no te va a dar el máximo daño que puedes sacar de sobrecarga, o en el caso de jugar, como luego veremos que está de invitado Sejuani y Alhaitham, no te va a poder permitir jugar de mejor manera un Hyperbloom, con lo cual es mejor meter tú misma Cookie nivel 90 triple maestría, que harás mucho más daño si juegas a Sejuani, que va a ser el único hidro de todo el evento y te están generando pues esa necesidad de hidro. Ahora dice, además de los personajes inaugurales, los que acabo de explicar, también puedes escoger varios personajes de reserva. Los consigues a través de los eventos de combate o de personajes para que se puedan convertir en personajes de combate. Mucho texto, lo pongo en facilito. Te van a poner la lista de todos tus personajes que coincidan en nivel mínimo 70, como veis aquí, y en elemento con las condiciones. Recordemos que las condiciones de este abismo y el reset del siguiente mes será distinto. Es un abismo de Electro, Piro y Anemo. Pues te va a poner todos tus personajes Electro, Piros y Anemos que tengan más de nivel 70. Podrás elegir todos los que tú quieras y no va a haber ningún problema. La única diferencia con los principales, ¿cuál va a ser? Este bufo que os he dicho de 20% de vida, de ataque y de defensa. ¿Es interesante el bufo? No, porque cuando estás en un equipo muy late, ya 20% de ataque no te cambia la jugabilidad literalmente. Pero es un bufo para que brillen pues Arlequino, porque llegó hace poco y fue muy fuerte, Clorinde porque estará en el banner, Scaramouche que está ahora mismo en el banner y se va a marchar. Y básicamente es eso, para vender, como siempre, incluso de manera más agresiva que el abismo actual. Pero podrás usar todos tus personajes piros, incluido Bennett, Raiden, Jutao, Kazuha, como estáis viendo aquí. Y la única diferencia será que tendréis básicamente menos bufo con ellos. Ahora, ojo, porque estos personajes extra no vais a poder elegirlos cuando queráis, que esta es la siguiente parte. Pero vamos a los personajes de apoyo que os lo he spoileado antes, que está aquí, como veis, que son 2 dendros, el único hidro de todo el evento, o sea, bueno, de todo el abismo va a ser Sejuani. Si la tenéis, os lo deja un amigo.
y Grizzly. Dice, personajes de apoyo, personajes evolucionados por tus amigos. Invitados especiales. Estos personajes no estarán restringidos por los tipos elementales. Es decir, el único hidro de todo el abismo durante un mes va a ser Siegewright, para que te la preste un amigo o si tiras tú. Los únicos dentros van a ser estos dos, que te van a habilitar jugar equipos de Sprites y quizá junto a Siegewright de Hyper Bloom con Cookie Triple Maestría, y un Grizzly que te va a permitir jugar principalmente derretidos inversos. O si vas Grizzly Siegewright, a lo mejor un Permafrost, pero no, porque no tienes ningún otro crío, quizás tienes un Kazuha, pero deberás meter otro elemento como, no sé, un Dendro y juegas un Permabloom raro. Así que bueno, aquí tenéis los únicos elementos extra y los únicos personajes extra. Yo personalmente, por ejemplo, solo tengo a Baizu, así que podría jugar algún Aggravate con Yae o con cualquier otra cosa parecida. ¿Cómo elegimos estos personajes? Porque no es como el abismo actual. Cada personaje tiene inicialmente 2 puntos de resistencia, es decir, 2 oportunidades de jugar en una ronda, punto. Se consume un punto de resistencia por cada combate completado y una vez agotados no pueden participar de nuevo. Vas a tener que meter como creo que son 18 personajes en lo más difícil, pero obviamente porque hay más rondas y demás, y solo podrás usar 2 combates cada personaje. ¿Y cómo eliges estos personajes? Básicamente, ahora vienen cosas que ya he dicho, así que aquí se aligerá el vídeo. Básicamente estos personajes se eligen con unas cartas que hay aleatorias, como el abismo actual, que te va a decir, pues puedes elegir un personaje a elección para incluir al equipo. Puedes elegir un personaje random y te ponen 3 personajes de los 18 que has puesto que quieres usar y de esos 3 eliges uno. Y así sucesivamente. Es decir, aquí hay un factor gacha y el resumen es que de todos los personajes que elijas de los extra vas a tener el factor gacha de los mismos que ya tienes, cuáles te irán dejando elegir dentro del abismo, y los que sí podrás elegir que quieres usar, aunque igualmente tendrán solo 2 oportunidades de combate, son estos que son los protagonistas y que además te darán estos de prueba si no los tienes. Un Arlequino de prueba, una Clorinde de prueba. Está claro, ¿verdad? Se entiende fácil. Bien, esto aquí básicamente dice los personajes inaugurales, es decir, los que os he dicho que os ponen también de prueba y que son los principales, tienen este bufo. El primer ciclo, como pone aquí, 20 de vida máxima, de ataque y de defensa. Aquí lo tenéis el bufo que os he dicho, así que rapidito. Aquí está lo de las tarjetas que os he dicho para elegir personajes. Dice, durante el desafío puedes elegir activar eventos, añadir personajes en el equipo u obtener bonificaciones. Algunos movimientos pueden ser arriesgados, así que elige con cuidado. Básicamente, como veis aquí pone más 80 y menos 80, y es que en resumen, dentro del minijuego de este abismo, tienes como unos puntos, una energía, y según elijas unas u otras tarjetas que te benefician o te ponen desventajas, sumarás o perderás puntos. Entre estas tarjetas está ponerte o quitarte enemigos más fuertes, ponerte o quitarte bufos o ponerte o quitarte personajes cambiando el equipo, como os acabo de explicar, porque solo puedes usar cada personaje en 2 combates. Entonces aquí pones, como veis, hay una que pone Companion Random, es decir, te deja elegir un personaje extra, pero pierdes 80 puntos y así. Y dice aquí, selecciona los personajes que entrarán en combate adecuados en función de la selección de los enemigos. Es decir, te pondrán ciertos enemigos que a lo mejor tienen un escudo, un Mitachul de escudo de madera o un Mago del Abismo con escudo hidro, y tendrás que poner los elementos específicos para bajarlo lo mejor posible. Esto es la fase de preparación. Y aquí, como veis, te pone ganas 80 puntos y derrotas todos los enemigos. Luego te ponía ganas otros 80 puntos si haces... si derrotas 2 enemigos usando habilidades elementales, que lo pone aquí. Y aquí pone otro bonus extra, derrota a los enemigos en menos de 90 segundos, que es 1 minuto y medio, ¿veis? Aquí lo estáis teniendo. Entonces van dando estos puntos, ¿no? Recompensas. Para desafiar el teatro fantasía se requiere completar 3, 6 u 8 combates que corresponden a las dificultades fácil, normal y difícil. Esto es como los pisos del abismo, básicamente. Estos 8 combates es lo que se va a resetear cada mes, y obviamente las recompensas como el piso 9, 10, 11 y 12 del abismo. En vez de ser 4 pisos por 3 rondas son 12 salas, aquí son 8 combates, pero creo que cada combate está subdividido en 2 o 3 combates también. Esto es lo que se reinicia en el abismo. Y dice, las recompensas son las siguientes, aquí lo tenéis. La primera vez, aquí lo especifico, ¿vale? Porque pone 1100 y luego 620, es fácil. Recompensas por completar la primera vez, 1100. Esta primera vez es equivalente a los pisos del 1 al 8 actual del abismo, que lo puedes hacer una vez en cada partida y no puedes volver a repetirlas nunca jamás en la vida. Pues es esto de aquí. Y luego recompensa cada ciclo. Esto es lo que resetea una vez al mes, como el abismo actual del piso 9 al 12, que es lo que se hace cada X tiempo, y es lo que te va a dar 620 cada mes. Dice, aquí es donde viene ya la trampa, ¿vale? Aquí ya es un poco cerca al final del vídeo y aquí nos va a doler a todos. Y esto es doloroso, de hecho parece una patada en el hígado y no sé si lo han hecho aposta o qué, pero a mí me ha despertado rabia y mucho rechazo hacia Hoyoverse otra vez. Y sinceramente,
Después de ver el livestream y que realmente diga, wow, quizá están yendo las cosas bien ahora que viene Wuthering, acabo de ver esto y me ha sentado como, no, Hoyoverse son los mismos de siempre. O sea que ir a jugar al Wuthering, intentar que el juego funcione bien y solo eso va a hacer que mejore Hoyoverse. Aquí nos dice, después del lanzamiento del nuevo modo de juego, la recompensa de protogemas en cada periodo del abismo, del actual, es decir, ya no del imaginario, sino del actual, se ajusta de 600 a 800. Un deseo más. Dice, yuju, podrás obtener más protogemas. Es que me dan unas ganas de romper el teclado de un cabezazo. Porque justo debajo te dicen, ambos modos de juego, el abismo este que veis y el actual que se resetea cada 15 días, tienen una duración de 1 mes por ciclo. Nos han nerfeado el abismo 1 mes en vez de 15 días. Pero, yuju, podrás obtener más protogemas. Sin palabras. Sí, para terminar el vídeo y no darle un aire negativo ni nada, pero es que me ha molestado de verdad esto, o sea, no quiero enfadarme mucho más en directo ya. Si alguien quiere ver mi reacción real, ir al directo y verla, porque no es cuestión de romper la formalidad del vídeo. Completar niveles específicos también te hará ganar medalla de juguete que se puede canjear por poses. Esto es como una recompensa extra, aparte de nuestro abismo, que son nuevas poses para los personajes. Spoiler, también estuvimos viendo e indagando y parecía una buena idea, incluso me llegó a gustar, pero luego dijeron que son exclusivas para las fotografías. Yo pensé, bueno, son emojis como que puedes hacer jugando en multijugador, estilo Fortnite, que dices, mira, yo tengo esta pose y no sé qué. No, son solo para las fotos. Es una estupidez, básicamente. Es totalmente irrelevante, pero es algo extra. Y aquí ya es cuando viene lo de, te esperaban recompensas con cofres con prototipos, que eso está bien, esencia bendita, que son las lunas, material talento de personaje y más, que son pues mora y libros de experiencia. Y aquí ya te explican, pues cada uno de los abismos se va a pasar a 1 mes de ciclo, es decir, nerfean el abismo actual de 15 días a 1 mes, y esto me ha molestado un montón, es una patada en los ya sabéis dónde, que duele mucho. Y básicamente pues te lo explican así, de mira, ahora en vez de cada 15 días un abismo normal, tienes 15 días el primer abismo, a los 15 días resetea el otro, a los 15 días que ya pasó 1 mes del primero resetea pues el tal, y a los 15 días otro. O sea que la diferencia, nos meten 2 abismos que resetean igual, es decir, una vez cada mes, que se superponen cada 15 días, y la diferencia en recompensas es un deseo. Un deseo. Hemos hecho el cálculo en directo de lo que realmente nos hubiesen dado extras si hubiesen puesto nuestro abismo normal sin nerfearlo cada 15 días y este nuevo cada 1 mes, y la diferencia eran 4 deseos al mes. ¿Qué narices les hubiese costado, que saben que la gente disfruta mucho el abismo y es parte del contenido de muchos de los creadores, qué les hubiese costado dejar 4 deseos extra al mes, que no se van a morir esta panda de rácanos avariciosos, tacaños y ratas, literalmente? ¿Qué les hubiese costado dejar cada 15 días el abismo por 4 deseos? Pero pues lo han vuelto a hacer. Hoyoverse lo ha vuelto a hacer. Hoyoverse siendo Hoyoverse. Mucho Natlan, mucho el corto este muy precioso, mucho livestream, mucho 200 de resina que sumo porque viene Wuthering, pero Hoyoverse sigue siendo Hoyoverse. Y ya está. Esto es todo sobre el Teatro Fantasía. Este es el tutorial. Esto es un poco la guía que los editores han acompañado seguramente muy bien, con explicaciones gráficas que han puesto en el livestream de todo esto. Y pues la parte final, que lo siento mucho, pero así es. El abismo pues resetea en vez de cada 15, cada mes, te pegan un nerf al abismo, les da exactamente igual. Si les funan, le va a seguir dando igual, porque ya les han funado los chinos y no han hecho nada literalmente. Y por un lado, veamos la parte buena de que hay más contenido y podremos disfrutar, pero por otro lado, yo ya no sé qué pensar. Porque de verdad que había despertado un poquito de fe, quizá, aunque mala mía por no aprender de los errores de Hoyoverse y míos. Quizá había despertado un poquito de fe y esperanza en el juego después de esto con Wuthering y el livestream y tal, pero después de leer esto otra vez se me ha vuelto a caer cualquier sentimiento mínimamente positivo hacia la empresa por esta clase de decisiones, que parece que lo hacen a propósito. Pero poquito más, es lo que hay. Al menos hay que disfrutar la parte buena, y hay un nuevo abismo, y lo otro, pues bueno, no sé, si hay funa, pues seguramente intentaré apoyarla para que el abismo resete, pero no seré yo quien la organice. Yo ya estoy cansado, jefe. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Gracias por explotar, por apoyar, por comentar, por dar likes a los vídeos. Gracias por el apoyo a todo el canal, al proyecto, a los directos, y gracias al equipo del canal por el buen trabajo que hacen. Y poquito más, como decía. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi, y chaito. F. Hoyoverse.